echamos un ojo a la Bienal de Venecia. Y en otra parte del mundo continuamos con nuestra cobertura de la Feria del Libro de La Habana. Quédense, Noticias 22 se va a poner muy bueno. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo y con todo el auditorio. Mi querida Laura Barrera, bienvenidos a Noticias 22 este miércoles 8 de mayo. Hola Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana, completamente en vivo para todos ustedes. Vamos a dar paso a la información. Sí, porque el director del Instituto Cervantes está en México y reflexiona sobre los fenómenos migratorios. El exilio es una experiencia que nos ayuda a meditar en la condición humana. Con motivo de la llegada del 85 aniversario al puerto de Veracruz del primer gran contingente de españoles que tuvieron que abandonar su país a consecuencia de la implantación del régimen franquista, el Ateneo Español en México, en colaboración con la Embajada de España en México, el Centro Cultural de España y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, organizaron una jornada de actividades con encuentros, exposiciones y diálogos sobre el exilio. Y hay mucho que aprender, hay que aprender lo que significó la llegada del Sinaya ese 13 de junio de 1939, si no recuerdo mal, hace 85 años, toda la gente que venía llena de ilusiones aquí a realizar su mundo. Los intelectuales son nada más que un veintitantos % de un exilio que movió a mucha gente que se había quedado sin país. El encargado de inaugurar las actividades fue el poeta Luis García Montero, quien ofreció un homenaje a la memoria a través de la conferencia titulada La Palabra del Exilio. Y recordar la generosidad hospitalaria con la que México recibió al exilio español y a partir de ahí pues analizar algunos momentos significativos en la literatura, bien de los que quisieron dar testimonio de lo que había pasado para luchar contra el olvido, bien de los que comprendieron que pasando el tiempo no bastaba solo con la nostalgia de la España perdida, sino que había que comprometerse con México y sentirse parte de la sociedad mexicana, o bien también con los que al volver a España pues se dieron cuenta que el tiempo había pasado y que si ellos no eran los mismos, la sociedad española tampoco, y fue difícil reintegrarse a México. A través del libro Variaciones sobre tema mexicano, Luis Cernuda dio testimonio de su paso por nuestro país. Donde él se emociona cuando después de algunos años de exilio en el mundo anglosajón llega a México, oye por las calles hablar español y se reconcilia con la pobreza porque recuerda la pobreza de la España donde él se crió y apuesta de pronto por la dignidad de la pobreza y dice, qué bien si todos podemos progresar hacia el futuro, pero sin caer en la prepotencia del lujo. Y el otro ejemplo que me gusta citar siempre es Max Au, un escritor de novelas, de teatro, que quiso mantener la memoria para que no se olvidara lo que había pasado en España y que se integró en la vida cultural mexicana y cumplió un papel importante también aquí. Las actividades continuarán durante todo el mes de mayo. La cartelera está disponible en la página del Ateneo Español en México. Cuando los seres humanos dialogan entre sí se enriquecen. Con información de Óscar Cortés para Noticias 22. Y seguimos con ese tema, los 85 años del exilio republicano que resuenan en nuestros días. Estas imágenes conforman una mirada íntima a ese periodo de nuestra historia compartida. Como parte de la conmemoración por los 85 años del exilio republicano español en México, la exposición inaugurada este miércoles reúne más de 60 testimonios fotográficos que recuerdan a quienes se vieron obligados a huir de su país como consecuencia de la guerra civil y la dictadura. Esto es un homenaje al exilio español que estamos cumpliendo 85 años de la llegada, que fue el primer barco que llegó fue el 13 de junio de 1939. Esto fue en un acuerdo entre el gobierno de México, el presidente Lázaro Cárdenas y toda la diplomacia mexicana. Colaboraron mucho para traer a México a todas estas personas. El gobierno de la República y gente del pueblo, intelectuales, artistas, todo el mundo que tuvo que salir por la situación de la guerra civil, por la causa del golpe de Estado franquista.
A fin de recordar el hecho, la Secretaría de Cultura, en conjunto con el Ateneo Español de México, presentarán exposiciones, homenajes y conversatorios. En el 49 fundaron el Ateneo Español un poco con la idea del Ateneo de Madrid. En esto estuvo involucrado intelectuales mexicanos, básicamente Alfonso Reyes, que él había sido miembro del Ateneo y era con la intención de tener un centro social y cultural. Hay muchas actividades culturales, tenemos muchas presentaciones de libros, conferencias. Los exiliados y sus descendientes crearon en México escuelas como el Colegio Madrid, editoriales como Era y Grijalbo, además de la Librería Bonilla y las Librerías de Cristal, entre otras instituciones. Que nombraron el 8 de mayo como el día para honrar a las víctimas del exilio. Entonces, bueno, el gobierno, la Embajada de España y el Centro Cultural de España en México, que nos han apoyado para esta exposición, nos propusieron este día para hacer la inauguración, ¿no? Como parte del homenaje a todas las víctimas del exilio. La exhibición estará hasta el 16 de junio en la Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Fotografías, maquetas y mobiliario conforman este acervo, que da cuenta del legado urbano de un reconocido personaje en la escena arquitectónica de nuestro país. El 22 de octubre de 2003, la familia del arquitecto Abraham Sabludowski donó su acervo a la UNAM. Ahora la Facultad de Arquitectura organiza la exposición Abraham Sabludowski 100 años, y a través de la cual podemos conocer las diversas aristas de creación de este importante arquitecto mexicano. Se divide en habitacional, obra pública y espacios culturales. Entonces, en cada uno pues muestran, por ejemplo, en habitacional, casas habitación, edificios, departamentos, conjuntos habitacionales. En la parte de obra pública mostramos auditorios, museos, alrededor de la República. Y en la parte de obra pública se muestran escuelas, la Central de Abastos, por ejemplo, que es el mercado más grande del mundo. La exposición se compone de fotografías, maquetas y mobiliario original, además de libros. Las fotografías están bajo resguardo del Centro de la Imagen, en un acervo compartido con la UNAM. El acervo de arquitectura mexicana de la Facultad de Arquitectura resguarda a su vez maquetas y planos del arquitecto, entre los que se encuentran más de 6,000 planos de la Central de Abasto de la Ciudad de México, y que son parte de ese proyecto. Alejandra Ruiz habla de las características de la obra de Sabludowski. En gran parte, en la mayoría de sus obras, se va a ver una mezcla de concreto armado con granos de mármol expuesto. Entonces esto le daba una textura al material a la vista. Tuvo como, no sé, yo creo que sí la fortuna de tener a veces terrenos complicados, terrenos que tenían pendientes, pero él supo bastante bien utilizar esos terrenos, supo aprovecharlos. Por ejemplo, en el caso de los auditorios, varias de sus obras, no solamente los auditorios, siempre este uso de los espacios amplios al recibir al usuario era algo muy importante, ¿no? Que no se sintiera encerrado. Y el uso de ventanas grandes, ventanales altos, por supuesto da a que haya más espacio, haya un diálogo entre el exterior y el interior. Abraham Sabludowski, 100 años, permanece en la Galería de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, muy cerca de la Torre de Rectoría, y permanecerá hasta el 21 de junio de 2024. En la cámara, Óscar López y Baldomero Ochoa. Noticias 22, Víctor Gaspar. Brian Eno fusiona la tecnología y el arte con un solo fin: encontrarnos cara a cara. Face to Face for México es la más reciente pieza audiovisual de Brian Eno. A partir de una serie de retratos y un programa especial, el músico crea una serie de rostros que cambian constantemente. Yo siento que hay una búsqueda constante sobre la técnica, por un lado, pero también sobre quién maneja esa técnica, ¿no? Hace poco lo escuchábamos hablar presentando la película que hizo justamente ahora en 2024, que es una película que nunca es igual, justamente como hablábamos un poco antes de la cámara.
es una obra que se está regenerando todo el tiempo, entonces no tiene nunca dos visualizaciones iguales. En este caso son fotografías que pueden empezar con un gesto como familiar, es decir, tomar algunos retratos de personas cercanas. Esta obra, que combina la tecnología, la música y el arte, se presenta en la capilla del Colegio de San Ildefonso. Estos rostros se podían superponer de manera que iban a crear unos rostros nuevos. Entonces ahí tal vez radica eso que casi que podríamos revisar como una especie de magia, ¿no? En la creación de unos rostros de personas que parecen tan cercanos, tan conocidos, pero al mismo tiempo no existen, ¿no? Es una pieza que se llama Between Coming and Going, que originalmente se compuso en el 2022, pero que tuvo una pequeña revisión para este montaje acá en México. Así que nos enviaron nuevamente algunos ajustes, siempre muy detallistas y especiales para el montaje. Noticias 22, Alberto Aranda. A ella le dio por escribir sonetos. Y así nos internó a su jungla de versos en decasílabos. Guadalupe Teresa Amor Schmittlein, conocida como Pita Amor, fue una escritora y poeta mexicana. Nació el 30 de mayo de 1918. En su juventud se dedicó al teatro y al cine, para después adentrarse repentinamente en la literatura. Asimismo, modeló para pintores como Diego Rivera, Juan Soriano y Raúl Anguiano. Famosa por su talento, belleza e inteligencia, Pita Amor fue una mujer de carácter fuerte y de hábitos libres pero complejos. Fue apadrinada por el escritor Alfonso Reyes, quien la admiraba como una mujer excepcional. Sus poemarios sorprendieron al mundo literario. El primero se tituló Yo soy mi casa y fue publicado en 1946. A este le siguen Décimas Adiós, Puerta Obstinada, Círculo de Angustia y Más allá del obscuro, entre otros. En sus obras predominan temas como la soledad, la angustia de vivir, el miedo y un acercamiento a dos figuras de la Trinidad cristiana, la figura de Dios Padre y Cristo. Durante su vejez comenzó a comportarse de una forma extravagante, vestía joyas, maquillaje excesivo y solía ser agresiva con algunos de sus interlocutores. Pita Amor falleció a los 81 años el 8 de mayo del 2000. Se han publicado decenas de sus textos, sin embargo, su obra no ha sido tan reconocida pese a su gran producción literaria y genialidad. Para Noticias 22, Diana Obispo. Hace unos días conmemorábamos el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En este contexto, echemos un vistazo a la Guardia Blanca. Julián Elí fija su mirada en el territorio mexicano. A través del documental y el ejercicio periodístico se aproxima a la corrupción, la inseguridad y al maltrato del medio ambiente. Él es un canadiense interesado en documentar lo que ha ocurrido en los últimos años respecto a, sobre todo particularmente respecto a lo que ha pasado con los defensores del territorio en México, en las zonas mineras. Por medio de grupos criminales a lo largo del tiempo, las grandes empresas han prevenido manifestaciones que reclaman el territorio. Todo con el fin de seguir explotando las minas. Desde múltiples voces, Julián Elí señala la creación de estos colectivos, también denominados guardias blancas, y el peligro que representa ser defensor o activista medioambiental en México. Este no es un hecho aislado, pues la explotación minera y el peligro están presentes en múltiples entidades de la República. Zacatecas, por supuesto, estoy hablando de algunos lugares de Sonora, por supuesto de Guerrero y de Michoacán, por mencionar algunos puntos neurálgicos donde en las últimas 2 décadas se ha acelerado el extractivismo minero derivado de permisos de autorizaciones, concesiones federales que otorgó el gobierno de Vicente Fox. Entregó el gobierno federal una cantidad enorme de territorio a concesión de empresas transnacionales, otras nacionales también hay que decirlo, pero que han cometido múltiples abusos a los derechos de los propietarios originarios de la tierra, es decir, en zonas indígenas y también en zonas campesinas. Alfredo Valadez es corresponsal del periódico La Jornada, con más de 25 años de experiencia en el campo. Durante gran parte de su trayectoria, ha dado seguimiento a la explotación minera en la República
y es una de las múltiples voces que dan cuerpo a este documental. No hay una empresa que produzca más plata en el mundo que Fresnillo PLC, con varias compañías que tiene en el país y también en América Latina, pero particularmente en Zacatecas tiene la principal productora de plata, que está en Fresnillo, Zacatecas, donde hay una paradoja, Rodrigo, audiencia. La paradoja es que Fresnillo, Zacatecas, es la ciudad del país que durante los últimos 3 años, de acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública del INEGI, ha sido la ciudad donde la población se siente más insegura. Y paradójicamente, en esta ciudad de Fresnillo, ubicada a solamente 60 kilómetros de la capital de Zacatecas, ahí se ubica la mina Fresnillo. Una película oportuna para entender por qué debemos conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa. ¿Por qué el periodismo debe seguir sirviendo como una vía para señalar y cuestionar si de buscar la verdad se trata? La Guardia Blanca de Julien Elie se trabajó durante 3 años aproximadamente. Se presentó en el Festival de Cine de Hamburgo y se estrenará en México el próximo 24 de mayo. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Este cruce de miradas sucede entre letras e imágenes. Durante 46 años, él ha dado rostro a la literatura. Un camino inspirado por las letras que se preserva en imágenes y memorias. Con apenas 18, Daniel Morszynski se enfrentaba al destino fotografiando a su coterráneo Jorge Luis Borges. Trabajando de meritorio, de becario en una película sobre Borges, en una pausa, con la cámara que mi papá me había prestado y que solo me la prestaba en ocasiones importantes, me acerqué al poeta ciego, me presenté, le pedí permiso y sin saber hice la primera de una larguísima serie de retratos literarios. Desde entonces su desafío fue retratar a los escritores tal y como él los veía, sin repetirse y encontrando nuevos métodos desde la lente. No se trata de hacer una foto para un pasaporte, un fotomatón. Es realmente el autor, la autora, visto y vista por mí. Morszynski vivió la dictadura argentina en carne propia y acudía a la fotografía, al cine, a la literatura para imaginar que otros sistemas políticos eran posibles. Cuando las artes ya no le fueron suficientes, tuvo que emigrar a París. La ciudad en ese entonces de los que no teníamos patria, y ahí ya de alguna manera completé este humilde atlas literario, ¿no?, de la fotografía. Luego Cortázar, Octavio Paz, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, todo el boom ya los retraté a partir del 78 en París. Para dar lectura de su vida, el fotógrafo de los escritores evoca la historia del vino, específicamente a las orillas del río Duero, y cuando en 1878 llegó la plaga de la filoxera de la vid en España. Los viticultores injertaron entonces plantas sanas provenientes de América Latina. Me fascina esta metáfora, este símbolo que va mucho más allá del cine, porque también el arte, también la cultura es un viaje de regreso, de retroalimentación. Y eso es lo que es Europa para mí. Es también mi viaje personal. También aquí no sabía, pero con su cámara construyó un puente entre océanos, entre países antes ya hermanados por el español y el portugués. Daniel Morszynski, como fotógrafo conocedor de los rostros ocultos de las letras, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2023, donde la Unión Europea fue invitada de honor, presentó la muestra América y Europa, un cruce de miradas. Ahora, esta exhibición ha llegado a la Ciudad de México como festejo del Día y el Mes de Europa. Son otros formatos, son otros paneles y son otras cantidades. Y también me parecía, me entusiasmaba la idea de mostrar mi primer fotografía, la de Jorge Luis Borges en Buenos Aires en 1978, pero también fotografías que hice durante la FIL. América y Europa, un cruce de miradas, la literatura en el objetivo de Daniel Morszynski, se exhibirá hasta el 9 de junio sobre el camellón lateral de la avenida Paseo de la Reforma entre la Estela de Luz y la Diana. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo.
La música y la literatura tienden puentes de inspiración de dos vías y la CANIEM nos lo confirma. Con gran entusiasmo, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana comienza a celebrar su 60 aniversario a través de una iniciativa que fusiona dos formas de arte queridas por el público, la literatura y la música, donde ha compilado una selección diversa de canciones que exploran la riqueza y la profundidad de ambas disciplinas. Uno de los objetivos que tenemos con esto es abrirnos a diferentes campos, tanto a los jóvenes como a gente que pudiera tener otro tipo de intereses, y para mostrarles los vínculos que tiene la literatura con otras artes. Y entonces, aprovechando una herramienta que cada vez se hace más famosa, que cada vez se hace más utilizada por toda la gente, decidimos crear una playlist que tenía exactamente 60 canciones, como los 60 años de la Cámara, que vinculara a una obra literaria con la música o con el cine. La lista contiene referencias a obras como Romeo y Julieta del escritor clásico William Shakespeare, la cual fue inspiración para la cantante Taylor Swift, o para Café Tacuba, que hizo una pieza titulada Las Batallas, sobre la obra de José Emilio Pacheco, Las Batallas en el Desierto. Hay muchas obras que después se hicieron teatro musical, etcétera, como Los Miserables, pero hay algunas películas como El Silencio de los Inocentes, El Padrino, sobre la famosa novela de Mario Puzo, y que Nino Rota le creó una música espectacular. Pero también hay piezas, digamos, quizá no tan conocidas. David Bowie hizo una que se llama 1984 sobre la obra de George Orwell. Y esto es un poco lo que queremos, que la gente vea que la música vincula a la literatura. Asimismo, tendrán otras actividades para festejar su 60º aniversario en el marco de la Feria Internacional del Libro Guadalajara, el Congreso Mundial de Editores, donde precisamente la CANIEM estará como coordinadora, lo cual será un acercamiento a los pequeños y grandes editores, pero sobre todo a los lectores. Un saludo a todos, invitarlos a que se metan a esta celebración, participen a través de la música, a través de Spotify, y busquen nuestra lista, que es CANIEM 60 años, la música y la literatura. Lo que buscamos es que jueguen con la música, que la música los invite a acercarse a las letras y que vean que en el fondo, detrás de muchas de estas canciones muy populares, hay un escritor, una escritora, hay una obra que le dio sentido a la melodía que están escuchando. Para Noticias 22, Ariana Luna. Recuerdos, remordimientos, silencios quedarán al descubierto en el círculo teatral. ¿Estamos listos para enterrar a la madre? A esta situación se enfrenta Babilonia la Grande, travesti de gran fama que está pasando por un momento complicado en su vida y que recibe esta noticia que le sacude aún más su existencia. El velorio de mi madre, yo podría decir que es como una noche bohemia. Creo que es una memoria, un recuerdo de nuestros ancestros, de nuestras madres específicamente, pero más allá de la pérdida, de todos esos dolorcitos que en algún momento vivimos o vamos a vivir, y me parece que es como la evocación, o son las palabras que nunca dijimos a los que se fueron. El velorio de mi madre, puesta en escena que se presenta en el círculo teatral, es un viaje existencial a los recuerdos, a esas cosas que quedan pendientes con los seres que amamos. Como decía Bob Marley, uno nunca sabe lo fuerte que es hasta que ser fuerte es la única opción que tienes, ¿no? Y me parece que esto es claro con la Babilonia la Grande, que al final creo que eso es lo bonito de esta obra. Creo que lo que vemos aquí es que todos tarde o temprano vamos a vivir una pérdida. Tarde o temprano, o sea, está escrito. En algún momento por el ciclo natural de la vida vamos a enterrar a los abuelos, a los padres, a nuestros contemporáneos, a una mascota. ¿Y cómo damos cara a ese duelo? Porque no estamos preparados. Con la dirección de Salomón Mondragón y la música en vivo de J.C. Taylor, este montaje nos confronta a través de su personaje principal a ese dolor por el que todos vamos a pasar en algún momento de nuestras vidas. Siempre escribo
partiendo de mis vivencias, pero también de la escucha de los otros. Soy un gran voyerista en ese sentido, que me gusta escuchar y mirar y discursos de otras personas. Entonces era algo que debía a la comunidad. Al final de cuentas, hablar de lo que casi no se habla, ¿no? De que también sentimos, ¿no? De que también amamos, odiamos, nos caemos y nos levantamos, ¿no? Y era eso, un poco también un homenaje a la comunidad trans. Noticias 22, Alberto Aranda. Esta agrupación no solo explora distintos géneros musicales, sino también las geografías del idioma. Dueto Imagen es una propuesta de música romántica internacional que interpreta en más de 12 idiomas distintos géneros. El proyecto inició en el 2010 y actualmente está conformado por Ekaterina Belyaeva y Ramsés Amadeus. Empezamos a cantar las canciones en diferentes idiomas, en francés, en portugués, italiano, obviamente aprovechando que yo hablo ruso, aprovechando que estamos aquí en México, cantamos en ruso, español, inglés, y el proyecto y el concepto iba creciendo, y así que llegamos ahorita que estamos cantando en 12 idiomas, música romántica. El versátil dueto tiene el objetivo de abarcar en su repertorio diferentes idiomas y acercar al público a una gran variedad de géneros musicales, desde ópera, disco, jazz y pop. Dueto Imagen es, de verdad, se ha convertido en una forma de acercar la música, no solamente la música clásica, sino la música folclórica internacional a todo tipo de público. Poder escuchar melodías de Edith Piaf, de Charles Aznavour, de Frank Sinatra, de Elvis Presley. Como te decía, nuestro repertorio es tan grande, Domenico Modugno, bueno, una cantidad de repertorio impresionante en diferentes idiomas y que la gente pues no está acostumbrada a escuchar. Dueto Imagen busca deleitar al público con su música y generar una experiencia llena de amor y romanticismo. El repertorio que nosotros conformamos, lo que buscamos es hasta cierto punto tocar desde la música a los corazones de la gente, ¿no? La música es un instrumento, es el instrumento más poderoso que existe de comunicación y también es el instrumento más poderoso que existe para acercarse al alma y al espíritu. Los esperamos todos los domingos, entonces pueden abrir el calendario y ver ahorita los domingos de mayo, de junio, de 11 a 2 de la tarde. Estamos en Bel Air Unique Hotel. Es un brunch dominical, es un ambiente muy, muy bonito, muy a lo mejor sencillo, muy relajado para un domingo. Empezarlo con música romántica en vivo al estilo de Dueto Imagen. Para conocer sobre sus próximas presentaciones, pueden consultar sus redes sociales en Instagram @duetoimagen y en Facebook Dueto Imagen. Para Noticias 22, Diana Obispo. Regresando, nos vamos a Venecia. Y mucho más aquí en Noticias 22. Volvemos. Nos vamos ahora a la idílica Venecia. La famosa ciudad de los canales se viste de fiesta para cumplir con la prestigiosa exposición internacional de arte, la Bienal de Venecia número 60. Para más información contactamos con Valentina Torrado de nuestro canal aliado Deutsche Welle desde Berlín. Valentina, te escuchamos. Adelante. Es un gusto saludarlos desde Berlín. La Bienal de Venecia 2024 estará abierta al público hasta el 24 de noviembre. Se trata de una Bienal sin dudas muy colorida, a la vez que muy politizada, muy políticamente correcta, ya que el foco está puesto en temas en boga como el indigenismo, la crisis migratoria, el colonialismo y la marginalización. Se cuenta con 331 participantes repartidos en 87 pabellones nacionales, 30 eventos colaterales y exposiciones satélites en la ciudad. En un momento de conflictos bélicos y crisis sociales, resulta casi inevitable que las tensiones políticas no se manifiesten en el arte y más en un acontecimiento artístico mundial como la Bienal de Venecia. Un mural pintado por artistas indígenas amazónicos de 700 metros cuadrados cubre toda la fachada del pabellón central. La exposición central se titula Extranjeros por todas partes y reúne la participación de artistas inmigrantes, expatriados, refugiados o exiliados. El brasileño Adriano Pedrosa es el primer latinoamericano
mexicano en hacer la curaduría de la Bienal de Venecia. Su propósito ha sido poner de relieve el arte del sur global del pasado y del presente y ha favorecido a creadores que nunca han participado en la Bienal, destacando artistas de grupos marginados, especialmente artistas indígenas. Este eslogan en forma de letras de neón está expuesto en 53 idiomas diferentes. El pabellón de Estados Unidos es una explosión de color con la obra de Jeffrey Gibson que celebra la riqueza multicultural. Con una estética diferente, Dinamarca sumerge a los visitantes en la vida actual e histórica en Groenlandia a través de un ensayo fotográfico. La República de Benín está por primera vez presente en la Bienal, una muestra de la cultura indígena local, el legado histórico colonial y la reciente restitución de objetos culturales dan forma a la exposición. Pero además, la Bienal está también empapada por los conflictos bélicos que azotan Europa y Medio Oriente. El pabellón israelí ya montado no se inaugurará como señal de protesta por la artista y sus curadores, y lo harán cuando haya un cese al fuego y la liberación de los rehenes. El pabellón de Alemania no deja de ser polémico. Está representado bajo el título Umbrales por la artista israelí Yael Bartana y el director de teatro berlinés de origen turco Ersan Montag. Este tematiza la inmigración con una gran montaña de tierra traída desde Turquía que inunda la entrada. Bartana a la vez expone una obra de ciencia ficción postapocalíptica con varias instalaciones. Fue un gusto haber compartido con ustedes estos minutos y me despido. Hasta pronto con un saludo desde Berlín. Valentina Torrado, de DW. Y es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Veamos qué se encontró esta noche nuestro compañero José Antonio Hernández. Sí, ya me tenías esperado. Dramaturgo y director que cambió la forma de hacer teatro en México. Héctor Mendoza creó una metodología en constante movimiento, totalmente morfológica. En 1994 presentó su libro Juicio Suspendido, donde hacía estas declaraciones. Yo dejo de ser dramaturgo en el momento que empiezo a ser director. Me convierto en un dramaturgo director, la verdad, pero no en ese dramaturgo que ideó, que concibió las cosas en el papel, ¿no? Sino aquel que va a adaptar todo eso a la escena. Estudió literatura española en la UNAM y actuación en la Escuela Nacional de Arte Teatral de Lima. Dirigió más de 70 puestas en escena y escribió más de 50 obras de teatro. Lo que hay en estas obras es una especie de choque entre el deseo y la convención, ¿no? Entonces, esto es lo que produce la catástrofe, no el deseo mismo, sino estas dos cosas que de alguna manera siempre se han estado oponiendo tradicionalmente. Como forjador de toda una generación de actores y actrices, hablaba así de la situación del teatro anecdótico. No es que yo augurara la muerte del teatro, sino la muerte del teatro como teatro anecdótico. Porque yo sí siento que ya su posibilidad anecdótica quedó superadísima por el cine hace muchos años, ¿no? Y ahora por la televisión. Entonces que el teatro ya no tendría nada que hacer en ese terreno, que hay que abandonárselo al cine y a la televisión. Durante 37 años en la UNAM, como profesor de tiempo completo, formó innumerables generaciones de gente exitosa en todos los campos del teatro, como Luis de Tavira, Germán Castillo, Blanca Guerra, Sergio Jiménez, Margarita Sanz, por mencionar algunos. Héctor Mendoza fundó el Centro Universitario de Teatro. Murió en la Ciudad de México el 29 de diciembre de 2010. Noticias 22, José Antonio Hernández. Ahora nos enlazamos a Cayo Coco, en Cuba, con Karen Rivera, que nos tiene los ecos de la Feria Internacional de Turismo.
¿Qué tal, Rafael, Laura, amigos de Noticias 22? Un gusto saludarlos desde Cayo Coco, donde se llevó a cabo la Feria Internacional de Turismo de Cuba 2024. El baile es una de las prácticas más populares de esta región del Caribe. La llegada de los españoles y los ritmos africanos son dos de sus grandes influencias. Conozcamos más al respecto de la danza cubana. Con maestría, creatividad y virtuosismo, los bailarines de la compañía folclórica Cocollé de Santiago de Cuba muestran sobre el escenario su defensa por la rumba y sus variantes. Coreografías originales como Lavanderas, inspirada en las mujeres pobres del Caribe, Pescadores, que habla de las penas de estos hombres en la isla, y Palangané, que pone en evidencia la igualdad entre los pueblos de la región, forman parte del repertorio de esta agrupación que fue fundada hace 35 años. Una compañía que desde su fundación fue portadora de las culturas afrocaribeñas. De hecho, su sede, su sitio de encuentro, su sitio de ensayos era exactamente la Casa del Caribe de Santiago de Cuba. O sea, la cultura cubana, la danza, la música, el canto, todo es un gran ajiaco. Y el ajiaco porque es un componente comestible desde la cultura culinaria que para poderlo elaborar lleva diferentes y distintos tipos de elementos. Eso mismo ocurrió con la formación de la cultura y de la nacionalidad cubana. Con el paso del tiempo, el baile cubano, particularmente el folclórico, ha evolucionado pero se ha conservado en su vitalidad. Con una marcada presencia del tambor, la conga y el güiro, los movimientos de los bailarines son enérgicos y sensuales y están impregnados de una teatralidad poco común en la danza. En sus piezas y vestuarios, Cocollé hace evidente su arraigo franco-haitiano, europeo y latinoamericano. Hoy se puede decir que la danza folclórica cubana tiene un origen o tiene una esencia de las raíces hispanas y de las raíces africanas. Vuelvo y les reitero, no hay Cuba sin África, no hay Cuba sin España. Han sido dos regiones del mundo muy importantes para la hora de la formación de la nacionalidad cubana. Por sus condiciones políticas, económicas, ambientales y sociales, Cuba hace uso de su tierra para sembrar su propia comida. Un ejemplo de esto es la Finca La María, un espacio agroturístico donde se siembra maíz, maní y café. La Finca La María se ubica al sur de la ciudad de Morón, en Cuba. Con poco más de 24 hectáreas de terreno, esta propiedad fue adquirida en 1945 y ahora convertida en un proyecto agroecológico turístico. Representa la forma de vida y de trabajo que puede tener una familia campesina de la isla del Caribe. El objetivo es mostrar la realidad cubana, mostrar el campo cubano, interactuar con animales, con la tecnología que esta finca, que es tan antigua, tiene y que nos gustaría que todas las personas conocieran. La historia, una tradición familiar con un propietario que vino hace más de 80 años de España y cuyo actual propietario es su tercera generación. Ese lugar promueve las producciones de alimentos saludables, la protección del medio ambiente y el ahorro de divisas por concepto de importaciones. Lo interesante es que lo hace a partir de tecnologías antiguas, entre las que se encuentran los vehículos que datan de la década de los 50 del siglo pasado, que llegaron a Cuba antes de la revolución. Como el clima en Cuba no varía, no hay una gran diferencia, se siembra 3 veces al año. Puede sembrar frijol negro, frijol colorado, se siembra boniato, se siembra el maíz. Estas 3 siembras que se hacen al año, ¿por qué las hacemos? Porque no se utilizan productos químicos, utilizamos el compost y la fertilización es de la misma siembra anterior. Por ejemplo, en estos momentos tenemos el maíz. Cuando ya recolectemos todo el maíz, vamos a mover la tierra y con los desechos que quedan esperamos 10 o 15 días. Después de eso volvemos a mover la tierra y todo baja y ahí volvemos a sembrar la siguiente, que puede ser boniato, puede ser la patata dulce. La escasez y los precios de los alimentos en esta isla son cada vez más angustiantes para las familias y ante la imposibilidad de importarlos, el país necesita producirlos.
Por eso, espacios como esta finca son la alternativa. Muy lejos de quejarse, el cubano busca opciones y las opciones son estas: mostrar la realidad, mostrar nuestro trabajo y hacerlo sentir bien en el mismo momento. Yo pienso que al final ese es el objetivo de toda persona que trabaja para un cliente y con la expectativa de que cada vez sea mejor y de que superar esas expectativas. Laura, Rafael, amigos de Noticias 22, hasta aquí el reporte desde Cayo Coco en Cuba. Unas pinceladas de lo que componen esta isla y de la oferta turística que tiene. Sin duda, Cuba es única. Hasta aquí la información. Muy buenas noches. Muchas gracias, Karen. Muy buenas noches. Muy buen regreso. Excelente esta cobertura de la Feria Internacional de Turismo allá en Cayo Coco, Cuba. Y a 5 años del incendio en Notre Dame y a unos meses de la reinauguración de este emblemático recinto parisino, exhiben sus tesoros rescatados. El 15 de abril del 2019, la Catedral de Notre Dame sufrió un incendio que acabó con una gran sección de su estructura. En su interior se encontraban 13 obras de arte invaluables, conocidas como los mayos, las cuales fueron rescatadas casi sin daños. El tiempo de restauración del edificio fue aprovechado para la restauración de dichos frescos. El diario El País apunta que el trabajo lo realizaron 50 profesionales en un lugar oculto de París con objeto de evitar intrusiones. Ahora, la exposición Grandes Decoraciones Restauradas de Notre Dame está abierta al público en la sede de Mobilier Nacional en el Distrito 13, que muestra, además de pinturas, tapices, la alfombra del coro y maquetas con los diseños de los objetos litúrgicos que ocuparán el lugar de los que se perdieron en el incendio. Por cierto, la alfombra del coro estaba guardada en una gran caja, pero cuando se abrió se descubrió que una plaga de polillas la habitaba. Afortunadamente, se pudo salvar la parte afectada. También se encuentran algunas pinturas que el Estado francés sustrajo de Italia en 1796, las cuales nunca fueron restituidas a Roma. Noticias 22. La coreógrafa Daniela Urías pretende poner en movimiento a la Gran Manzana con su Festina Lente. Resultado de una residencia artística de la coreógrafa sonorense Daniela Urías en el Instituto Coreográfico del Ballet Hispánico, con sede en Nueva York, se presenta este jueves 9 de mayo parte de un trabajo dancístico en desarrollo titulado Festina Lente. Mi propuesta viene de lugares también que se oponen a esta idea de la aceleración. O sea, como que transitamos en este viaje de lo que presentaremos entre esa aceleración, en esa frenesí, en la inercia, en la urgencia, el rushing, que para absolutamente nada somos ajenos. En esta era moderna, como que existe esa paradoja entre tratar de encajar y mantenerte fiel a ti mismo y tratar de verdaderamente vivir tus experiencias en su total potencial. Este Work in Progress se enfoca en el proceso de desarrollo de la pieza, que al momento tiene una duración de 35 minutos, con la participación de 7 bailarines de la compañía. La residencia no tiene como objetivo producir la obra, o sea, no es llevarla a su término, porque nos estamos enfocando en el proceso, en darnos el clavado en el proceso y verdaderamente experimentar, de proponer, de investigar con los cuerpos, los bailarines, es mi visión, lo que ellos ya traen. Ellos son una compañía y pues por ende tienen un perfil, una línea de trabajo bien marcada, bien establecida, que les da una identidad, tienen una fisicalidad brutal, los bailarines. Daniela Urías ha trabajado principalmente desde la gestión independiente y ha colaborado con compañías en Italia y con la compañía Antares, entre otros proyectos. Su formación se dio en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Festina Lente es producto de la cooperación binacional México-Estados Unidos para promover a artistas emergentes.
generó el vínculo a través de contenidos artísticos, con quien estoy profundamente agradecida. Esta empresa cultural tiene un programa permanente de intercambio de artes escénicas entre México y Estados Unidos, que es totalmente importante, vital, necesario, como es seguir realizando estas colaboraciones, intercambios, dar a conocer el talento que hay en México, llevarlo a otros espacios. Festina Lente se presenta este 9 de mayo en las instalaciones del Ballet Hispánico en Nueva York a las 6:30 de la tarde, hora local, y contará con una sesión de conversación con el público. Noticias 22, Víctor Gaspar. La literatura puede ser catártica cuando descubrimos que nada es para siempre. Queda desierto que he escrito con amplia ligereza, como siempre fue, pluma y tinta en mis dedos. El actor de televisión, cine y teatro, Alberto Estrella, presenta su primer libro de sonetos, Nada es para siempre, seña poética de amor y desamor. El autor asegura que esta ópera prima fue escrita desde la sensibilidad y el pensamiento. Entonces yo encontré en el soneto una manera aunque he sabido lo llama una cárcel, fíjate que a mí me parece que fue lo contrario, para mí fue una gran libertad. Empezar a hacer que mi mente funcionara en el aspecto de cómo rimar, de cómo encauzar una idea, de cómo darle una forma, de cómo empezar a escuchar melodiosamente una serie de conceptos, y eso para mí significó una gran libertad y me dio un gran placer. Naturaleza moldeada. El actor busca plasmar en su poesía vivencias, sensaciones y emociones que va tejiendo en sus versos. Esta mano que es guiada con el impulso de la savia elaborada. Yo me di cuenta también que en momentos muy especiales en mi día a día yo tenía la sensación de que tenía que volcar eso, ya sea de cosas muy agradables, hermosas, o de cosas que de pronto duelen y de pronto también no sabe uno cómo expresarlas. Y yo encontré en la pluma, encontré en esta hoja en blanco una posibilidad de verter mis emociones, de verter mis sensaciones. Crisol cuenco, donde la virtud se honra. El escritor, que canta al amor y al desamor, nos invita a adentrarnos en su obra. Conmueve al señalarnos la belleza de la vida representada en profundos sonetos. Universo, detente, ven y sana, que el tiempo es un viento. Para mí es verdaderamente un gran placer compartir este sentir, esta seña poética de amor y desamor llamada Nada es para siempre. El mundo es como tú lo ves, dijiste, y habité en mis ojos tus palabras. Rezo que lo perdido tú lo abras, lo sentido, lo amado, lo que diste. Solo agradecimiento. Actualmente, el libro ya se encuentra disponible y puede ser adquirido en la librería Paso de Gato, en el Círculo Teatral y a través de redes sociales. Para Noticias 22, Diana Obispo. Bueno, pues fantástico que Alberto Estrella se dé tiempo para dirigir el Círculo Teatral, para hacer obras y además también a la lírica le dedique su tiempo. Y bien, la historia, la tradición y el arte se conjugan en esta milenaria caligrafía. Veamos. La caligrafía china fue el primer sistema de escritura cursiva de la historia, pero no solo queda como una vía de comunicación de la antigüedad, también es una práctica artística con incidencia incluso en el diseño contemporáneo o la arquitectura. Se le considera la primera escritura cursiva del mundo, gracias a un texto que se llama El pabellón de las orquídeas, que precisamente escribió Lian Xiu. Hay 4 elementos que consideran los tesoros de la caligrafía, que son el pincel, la tinta, el papel y el tintero. Existen 5 estilos de caligrafía principales: el de sello, el regular, el corriente, el de hierba y el de los escribas. También hay técnicas para los calígrafos y se requieren años de entrenamiento para aprender el trazo de los caracteres. Cuando inició la caligrafía hace miles de años, pues lo que hacían los calígrafos es escribir prácticamente sobre el aire.
y que a partir del invento de la mesa había cambiado, por ejemplo, la caligrafía, porque lo que empezaron a hacer los calígrafos es recargarse en las mesas. Para conservar la técnica exacta, hay quienes trazan con el pincel al aire sosteniendo libros en el brazo. Año con año, China celebra su caligrafía y escoge diferentes lugares en el mundo para instalar su salón cultural Lanting. Allí realizan todo tipo de actividades como degustaciones gastronómicas, talleres, conferencias y exposiciones. Este 2024 se ha elegido el Museo Casa de Carranza para una exposición de obras caligráficas. La importancia que se le dio a esta exposición fue sobre todo a los poemas que están a partir de las caligrafías. Hay temas muy variados. Aquí en la exposición, que está integrada por 30 obras, que vale mencionar que algunas son reproducciones de poemas famosos. El 11 y 12 de mayo habrá un taller gratuito para los visitantes, donde podrán adornar un separador con caligrafía china. Y además les puedo dar una exclusiva. Nos escribieron hace un par de horas para decirnos que vamos a hacer un taller hacia el día, estamos entre 17 o 19 de mayo, en el cual vendrá un maestro calígrafo también a dar un taller en particular y podrán hacer ejercicios con él. Salón Cultural Lanting, exposición de obras caligráficas, se exhibirá en el Museo Casa de Carranza hasta el domingo 19 de mayo. Pueden acudir de martes a domingo en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Con imágenes de Francisco Hidalgo y Oscar López, reportó para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y hoy nos despedimos con un recuerdo y un abrazo fraterno para la familia de Lino Nava. El guitarrista y fundador de la banda La Lupita falleció ayer a los 55 años y deja un importante legado, no solo con esta agrupación, también muchos planes tenía por ahí ya cocinándose un disco como solista, un gran intérprete de la guitarra, y así con este recuerdo nos vamos esta noche y por supuesto con nuestro cariño para toda su familia, Laura. Pues sí, un espléndido músico y con un grupo pues que se abrió paso de una manera muy original en los años 90, desde los años 90, en el ámbito del rock, del funk, y pues será siempre recordado. Nos vemos mañana.